Como afirmaba Montaigne al observar la vida de finales del siglo XVI, morir de viejo es una muerte rara, singular y extraordinaria, y muchísimo menos natural que las demás. Es la última y más extrema forma de morir. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Hola Polímata, ¿qué tal estás? Cuando eres joven nunca te visualizas en una silla de ruedas, ni en una cama de hospital con respiración asistida y una vía para poder mear sin necesidad de ir al baño. Nunca piensas en la muerte, al menos no en la muerte lenta, tan característica de nuestra sociedad moderna. Cuando eres joven, los ancianos son invisibles. Sus realidades son ajenas a las tuyas y sus vidas incomprensibles desde tu punto de vista, ansioso por explorar nuevos lugares, conocer gente y embarcarte en nuevos proyectos. Cuando eres joven no te planteas si tendrás ahorros para vivir con dignidad cuando tus huesos te impidan trabajar. Tampoco piensas en cómo será la soledad o quién cuidará de ti si no tienes hijos. La vejez es esa cosa incómoda y lejana en la que todos evitamos pensar hasta que no nos queda otro remedio. Yo, que ya he pasado de los 40, una edad a la que mucha gente en el pasado moría, sigo diciendo que soy joven. Quizás sea ese un signo más de esta evitación de lo inevitable. Esta invisibilidad de la vejez en la juventud contrasta con la obsesión moderna por combatir el envejecimiento. Alrededor de ella se ha creado un ecosistema de empresas y expertos que buscan soluciones para lo que, en último término, no tiene solución. De hecho, muchas veces, las soluciones que proporcionamos no son las más adecuadas. Voy a citar las palabras del cirujano Atul Gawande en su libro Ser mortal. La decadencia es y será siempre nuestro destino. Algún día nos llegará la muerte, pero hasta el momento en que falle ese último sistema de reserva que llevamos dentro, la atención médica puede influir en que la trayectoria sea abrupta y precipitada o más gradual. Una trayectoria que nos permita conservar durante más tiempo las facultades que más nos importan en nuestra vida. La mayoría de los profesionales de la medicina no pensamos en ello. Se nos da bien afrontar problemas específicos, singulares. El cáncer de colon, la tensión alta, la artritis en las rodillas. Nos dan una enfermedad y nosotros podemos hacer algo para combatirla. Pero si nos dan a una anciana con la tensión alta, con artritis en las rodillas, además de toda una serie de achaques, una anciana que corre el riesgo de perder la vida que más le gusta, prácticamente no sabemos qué hacer. Y a menudo solo empeoramos las cosas. Cierro cita. Uno de los montajes más impactantes es aquel que muestra fotos de una persona desde su niñez hasta su vejez. En unos pocos segundos recorres la fugacidad de su vida. Es impactante porque vivimos nuestra vida de un modo progresivo y lento, y no somos conscientes de su brevedad hasta que vemos estas fotos de la niñez, y nos preguntamos, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? ¿Cómo ha pasado tanto tiempo tan deprisa? En la época previa al invento de la fotografía, intuyo que la vejez se viviría de otro modo. Me atrevería a decir que incluso el uso masivo de los espejos cambió el concepto de nosotros mismos. Aún así, seguimos mirando para otro lado, como si la cosa no fuera con nosotros. Solo un accidente grave o una enfermedad terminal repentina nos confronta con esa realidad ineludible y desagradable que es la incapacidad, el dolor y la muerte. Entonces todas nuestras prioridades cambian de repente y solo hay una cosa que importa: vivir. Bueno, no es exactamente así. Las personas con enfermedades terminales y los ancianos que ven la muerte acercándose tienen también otras prioridades que a veces se pasan por alto. Quieren, para empezar, que su vida tenga un propósito. Quieren autonomía. Quieren que cese su dolor. Quieren poder hacer esas pequeñas cosas que todavía los hacen felices, como por ejemplo ver su programa de televisión favorito o tomar un café con los amigos. Esas personas a las que a menudo tratamos como niños tienen necesidades y demandas que rara vez atendemos. Pensamos que como el sistema cuida de ellos, ya hemos cumplido. Y aquí cuando hablo del sistema me refiero a los cuidados médicos universales y a las residencias de ancianos que se ocupan de los mayores cuando nadie quiere o nadie puede hacerse cargo de ellos. Lo que no debemos olvidar es que incluso las más lujosas de estas residencias son lugares extraños para alguien que ha sido independiente y autónomo durante la mayor parte de su vida. De repente dejan su hogar y unos desconocidos les empiezan a decir cuándo deben levantarse, cuándo deben acostarse, qué van a comer y cuándo pueden disfrutar de su tiempo de ocio.
De algún modo es como una vuelta al cole no deseada, y eso para muchos ancianos es muy duro. El doctor Gawande, en su libro, habla de Alice, una anciana que empieza a vivir en una de estas residencias, y dice así: puede que su apartamento lo llamaran residencia independiente, pero significaba la imposición de más disciplina y supervisión de la que había tenido que soportar en su vida. Los auxiliares vigilaban su dieta, las enfermeras supervisaban su salud, advirtieron su creciente inestabilidad y la obligaron a utilizar un andador. Aquello era tranquilizador para los hijos de Alice, pero a ella no le gustaba que la trataran como a una niña pequeña ni que la controlaran. Y la regulación de su vida no hizo más que aumentar con el tiempo. Cierro cita. Y continúa Gawande haciendo una crítica de las residencias de ancianos. Dice así: el sociólogo Erwin Goffman señaló la semejanza entre las cárceles y las residencias geriátricas de hace 50 años, en su famoso libro Asylums, que en inglés es Asilos. Decía que son, junto con los campamentos de instrucción militar, los orfanatos y los hospitales psiquiátricos, instituciones totales, lugares en gran medida aislados de la sociedad en general. Una disposición social básica en las sociedades modernas es que el individuo suele dormir, divertirse y trabajar en lugares distintos, con coparticipantes diferentes, bajo autoridades diferentes y sin un plan racional generalizado, escribía. En cambio, las instituciones totales echan abajo las barreras que separan las esferas de nuestra vida, de unas formas específicas que Goffman enumeraba así. En primer lugar, todos los aspectos de la existencia se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad central. En segundo lugar, cada fase de la actividad cotidiana de un miembro se realiza en la compañía inmediata de gran cantidad de otros miembros, y todos ellos son tratados de la misma forma y se les pide que hagan una misma cosa todos juntos. En tercer lugar, todas las fases de las actividades cotidianas obedecen a un horario estricto, donde una actividad deja paso a la siguiente a una hora preestablecida, y toda la secuencia de actividades viene impuesta desde arriba por un sistema de disposiciones formales explícitas y por un cuerpo de funcionarios. Por último, las distintas actividades impuestas se combinan en un único plan, supuestamente concebido para cumplir los objetivos oficiales de la institución. Cierro cita. En definitiva, las residencias de ancianos son lugares diseñados y concebidos para mantener a los ancianos vivos y seguros. No fueron pensadas para dar un final de vida satisfactorio y con sentido. ¿Y qué valor tiene una vida cuando carece de propósito, cuando carece de sentido? Gawande habla de los últimos años de una mujer en una residencia. Ella tenía la sensación de que podía hacer muchas más cosas en su vida. Quiero ser útil, desempeñar un papel, decía. Antiguamente se hacía sus propias joyas, trabajaba como voluntaria en una biblioteca. Ahora sus actividades principales eran el bingo, ver películas en DVD y otras formas de entretenimiento pasivo en grupo. Cierro cita. ¿Cuál es el propósito de una persona que espera su destino entre paredes de hormigón, con un jardincito en el patio? Una persona que ya casi no tiene privacidad, ni tampoco elige a sus amigos. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo lograr que la vida valga la pena cuando uno es débil y frágil y ya no es capaz de arreglárselas solo? No sé si lo sabías, pero cuantos menos hijos tiene uno, más probabilidades tiene de terminar sus días en una residencia, lo cual parece bastante lógico. Yo no tengo hijos, así que tengo todas las papeletas. ¿Quién sabe lo que querré yo en un futuro cuando sea mayor? Pero si me preguntas ahora, creo que si pierdo mi independencia y a mis seres queridos, lo que querré es básicamente terminar con mi vida. Hace no tanto tiempo, muchos ancianos morían rápidamente por falta de cuidados médicos adecuados. Simplemente no había recursos, no había conocimientos, no había UCIs. La muerte de los ancianos era la consecuencia lógica de la vida. Igual que era normal que muchos niños muriesen al poco de nacer, la muerte de un anciano era vista con normalidad. En parte podemos estar satisfechos por la cantidad de vidas salvadas por los sistemas sanitarios modernos. Hemos reducido al mínimo la mortalidad infantil y hemos alargado notablemente la vida de las personas, muchos de esos años saludables y años buenos. Entre los muchos cambios que han sucedido en pocas décadas está el lugar y la forma en la que morimos. Hace pocas generaciones, las personas mayores y los enfermos graves morían casi siempre en su casa, en su propia cama, rodeado de sus familiares o a veces solos. Hoy la mayoría fallecen en la cama de un hospital rodeados de tubos, catéteres y enfermeras. En ese sentido no podemos estar del todo orgullosos.
Aunque es maravilloso que hayamos duplicado la esperanza de vida en el último siglo, muchos mayores pasan sus últimos años entre pruebas médicas, operaciones, tratamientos con graves efectos secundarios y mucha soledad. Y yo me hago la pregunta, ¿cuándo una vida sigue mereciendo ser vivida? Esa es una pregunta importante, cuya respuesta puede variar a lo largo de nuestras vidas. Para una joven de 20 años, plena de salud, belleza y energía, la respuesta puede ser muy ambiciosa. Para un anciano de 85 años, el cariño de sus nietos, el té de la mañana y mantener sus dolores a raya puede ser suficiente. Somos seres profundamente adaptativos y lo que hoy vemos como el infierno, mañana podría ser algo bastante satisfactorio. Gawande lo explica muy bien en la siguiente cita. Cuando eres joven y estás sano, crees que vas a vivir eternamente. No te preocupa la idea de perder tus facultades. La gente te dice, el mundo es tuyo, el cielo es el límite, etcétera, etcétera. Y estás dispuesto a posponer la gratificación, por ejemplo, a invertir varios años en adquirir conocimientos y recursos a fin de lograr un futuro mejor. Intentas conectar con grandes corrientes de conocimientos e información. Amplías tus redes de amigos y de contactos, en vez de salir por ahí con tu madre. Cuando los horizontes se miden en décadas, lo que para un ser humano es casi como una eternidad, lo que más deseas son las cosas que están en lo más alto de la pirámide de Maslow, los logros, la creatividad y demás atributos de la autorrealización. Pero a medida que se estrechan tus horizontes, cuando ves el futuro que tienes por delante como algo finito e incierto, la atención se desplaza al aquí y el ahora, a los placeres cotidianos y a las personas que tienes más cerca. Carstensen le puso a su hipótesis el abstruso nombre de teoría de la selectividad socioemocional. Para decirlo de una forma sencilla, lo que importa es el punto de vista. Cierro cita. Nos cuesta mucho ponernos en el lugar de un anciano cuando somos jóvenes. Quizás por eso es tan difícil tomar las decisiones adecuadas cuando nos toca decidir sobre sus vidas. Tengo la sensación de que la mayoría de los hijos con padres mayores acaban tomando las decisiones que les convienen a ellos, más que las que tomarían sus padres de tener una plena autonomía. Ante la decadencia imparable de la vejez, existen distintas y variadas soluciones que se han ido institucionalizando a lo largo del tiempo. La primera, y para mí la menos afortunada, son las continuas intervenciones médicas hasta que el paciente ya no puede más. La segunda son las residencias de ancianos bien surtidas de medicamentos y enfermeras. La tercera son los cuidados paliativos, más centrados en comprender y aliviar las necesidades de los mayores. Y por último, la controvertida eutanasia. Esta última es legal en pocos países, todavía está muy rodeada de controversia y es rechazada por muchas personas de forma radical. Precisamente por eso me gustaría detenerme en ella y lanzar algunas reflexiones. Aunque en España la eutanasia es legal desde 2021, no nos engañemos, eso no significa que cualquier persona tenga derecho a ella. Para percibir ese derecho, varios médicos y una comisión deben determinar que la calidad de vida de la persona es suficientemente mala como para que seguir viviendo ya no tenga sentido. Esto es algo que me incomoda. No acabo de entender que el paciente tenga que justificar su deseo de morir. ¿No debería ser suficiente su palabra? ¿Quién es un médico para decidir sobre si la vida de uno merece o no merece la pena ser vivida? Por definición, las experiencias de cada uno son subjetivas y ninguna persona ajena puede saber exactamente cómo nos sentimos. Al parecer esto no es único en la legislación española, sino que todos los países donde la eutanasia o alguna forma de eutanasia es legal tienen requisitos similares. Todavía no hemos dado el paso, para mí lógico, en el que es la persona en plenitud de sus facultades mentales, por supuesto, la que decide si quiere o no quiere seguir viviendo. No digo que no deban existir algunos requisitos, y más si se utiliza el sistema público de salud. Pero la última palabra debería tenerla el paciente, ya que solo él conoce sus intereses y es capaz de vislumbrar su verdadero sufrimiento. ¿Y cuáles son los requisitos que yo propongo para recibir la eutanasia? Bueno, me voy a lanzar aquí con algunas ideas. En primer lugar, debería ser una decisión que se mantenga durante cierto tiempo. Todos podemos tener un periodo de oscuridad y sería muy triste y desafortunado que tomáramos una decisión precipitada. En segundo lugar, sería útil que hubiera una persona especializada en este tipo de casos que nos acompañara durante todo el proceso. Este especialista sería el encargado de asegurarse de que estamos tomando la decisión con calma, de forma reflexiva y meditada.
Nos propondría alternativas, tanto médicas como de otro tipo, y nos haría preguntas, algo así como un buen amigo, pero que además tiene conocimientos en psicología y en medicina. Esta persona también serviría como apoyo y asistencia al resto de la familia y amigos. En cualquier caso, la mayoría de las personas quieren vivir. Incluso cuando sus circunstancias son penosas, quieren vivir. No creo, sinceramente, que exista el riesgo de que la gente empiece a solicitar la eutanasia porque ha tenido una mala racha. Por poner un dato encima de la mesa, en 2022 se hicieron 575 solicitudes de eutanasia en España, de las que solo se ejecutaron la mitad. Es decir, la mayoría de la gente que tiene problemas no quiere la eutanasia. Por eso, para la mayoría de las personas que quieren seguir viviendo, a pesar de tener múltiples problemas, dolores, problemas mentales, achaques y discapacidades, el camino más lógico, en mi opinión, son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, por si no lo conoces, son un enfoque médico especializado en el cuidado de las personas que tienen enfermedades graves, crónicas y terminales. Su objetivo principal es aliviar el dolor y otros síntomas, mejorar la calidad de vida de la persona y proporcionar apoyo emocional, psicológico y espiritual tanto a los pacientes como a las familias. A diferencia de los tratamientos curativos, los cuidados paliativos se centran en el bienestar y el confort del paciente, sin intentar curar la enfermedad subyacente. Estos cuidados pueden ser proporcionados cuando ya no es posible curar la enfermedad o cuando el paciente no desea seguir con los tratamientos tradicionales, que muchas veces son muy dañinos y generan mucho sufrimiento. En 2023, 183.000 personas en España necesitaron cuidados paliativos. 183.000. Nuestro país solamente tiene 0,6 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, siendo la recomendación de 2, un dato que ubica a España en la posición 31 de los 51 países europeos, según los datos de la Atlas Palliative Care in Europe. Es decir, no estamos demasiado bien, no salimos demasiado bien parados en este tema tan importante. En conclusión, la sociedad moderna enfrenta la vejez y la muerte con una mezcla de evitación y lucha por prolongar la vida, a menudo sin considerar la calidad de esta extensión. Los ancianos, que frecuentemente terminan en instituciones que sacrifican su autonomía, merecen un enfoque más humanitario que respete su dignidad y propósito. Es esencial reexaminar nuestras políticas de cuidados paliativos y eutanasia, priorizando el bienestar y los deseos de las personas en sus últimos años, porque nosotros vamos a estar ahí. Solo así podremos conseguir que el final de la vida sea tan significativo como las etapas anteriores. Bueno, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Yo después de leer el libro Ser Mortal de Gawande, de Atul Gawande, pues me quedé realmente conmocionado a nivel emocional y bueno, me hizo pensar mucho y quise compartir con vosotros en Polímatas estas reflexiones, estas ideas. En la biblioteca Polímata vamos a leer el libro, habrá un resumen extenso sobre el libro y tendremos debates, así que es un buen momento para que te apuntes si te apetece. Y poco más, espero que como a mí estas ideas te hayan hecho reflexionar sobre este final de la vida por el que todos vamos a pasar y por el que todos queremos pasar de la mejor forma posible. Sin más me despido, soy Iván Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.